un nuevo día, es una nueva oportunidad. Hoy comenzaba mi día trabajando y escuchando al pastor Ramón. Qué lindo desde temprano estar buscando al Señor. Amén. Estamos en su casa y gracias a Dios tengo este privilegio precioso. Quiero contarles que nuestro pastor está de regreso a Mar del Plata. Tuvo que hacer un viaje a Buenos Aires. Nada raro, quédense tranquilos. Está volviendo y me dio este privilegio de poder compartir la palabra. Creo con todo mi corazón de que el Señor nos va a hablar. Amén. Yo anhelo siempre que estoy del otro lado sentado, poder recibir una palabra de parte de Dios. Y Dios es bueno y nos da una palabra. Amén. A Él sea toda la gloria. Abramos nuestras Biblias, por favor. Voy a leer en Dios habla hoy, Filipenses 3:13. Qué lindo es poder estar congregados en su nombre. Qué lindo, qué privilegio hermoso. Me gusta mucho el libro de Filipenses y en esta versión es bien clarita cómo el apóstol Pablo, que fue aquel que escribió esta carta, miren cómo dice: hermanos, yo no digo que yo mismo ya haya alcanzado, habla acerca de la perfección en este camino, pero miren lo que hacía el apóstol Pablo. Lo que sí hago es olvidarme de lo que queda atrás y esforzarme por alcanzar lo que está adelante. El apóstol Pablo tenía un secreto en su vida: cómo ser un cristiano, cómo ser un siervo del Señor, cómo avanzar, cómo buscar la perfección. Y el secreto que él tenía era olvidarse de lo que quedó atrás. ¿Cuántas cosas, hermano, hermana amada, nosotros quizás queremos que queden atrás muchas cosas y no recordarlas? Y me ponía a pensar, ¿no? Y qué increíble es que muchas veces nosotros en nuestra mente hay recuerdos que no nos gustaría tenerlos más en nuestra mente. Quizás ustedes no sé a qué edad llegaron al Evangelio, a la casa del Señor y se han convertido y comenzaron una nueva vida, pero cuántas cosas vivimos en tiempos antiguos, ¿no? ¿Será que nosotros podemos llegar a olvidar todo lo que vivimos antes? Me hacía estas preguntas hoy por la mañana. El tema de lo que vamos a hablar se titula El olvido. Y me preguntaba cómo un creyente, cómo una persona que vivió tantos años, quizás muchos, quizás no tantos, pero quizás vivimos años lejos del Señor y viviendo muchísimas experiencias en nuestra vida, ¿cómo podemos hoy en día nosotros avanzar en el Evangelio y que eso no sea un tropiezo para nuestra vida? Muchas veces nuestro presente se ve truncado por cosas que pasaron en nuestro pasado. Hay muchas personas que le suceden cosas en su pasado que no son buenas y eso de alguna manera pone un freno en sus vidas. No pueden avanzar. Situaciones en lo económico, situaciones sentimentales que ponen un freno, cosas que vivimos en el pasado y no podemos olvidar. Y hoy el Señor hablaba a mi corazón acerca de esto y veía estas palabras del apóstol Pablo. Él dice que aquellos que tienen esta mentalidad son perfectos delante del Señor. Aquellos que se olvidan de lo pasado. Pero ¿cómo hago para olvidarme de lo pasado? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es nuestra mente? ¿Cómo son nuestros pensamientos? Y me hice la pregunta si nuestro Dios se puede llegar a olvidar de cosas. Miren lo que dice en Éxodo capítulo 2, versículo 23, en Biblia de las Américas. En el contexto, el pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto durante muchísimos años. Más de 400 años estuvo cautivo el pueblo de Israel en Egipto. Nacían hijos y eran esclavos. Miren qué interesante. Y aconteció, 2:23 de Éxodo, que pasado mucho tiempo murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y su clamor a causa de su servidumbre subió a Dios. El 24 dice: oyó Dios su gemido y se acordó Dios de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Dice que miró Dios a los hijos de Israel y los tuvo en cuenta. Y qué interesante, porque dice que el Señor se acordó del pacto que había tenido con Abraham, Isaac y Jacob. Entonces yo me preguntaba, ¿nosotros podemos llegar a olvidar cosas? ¿Dios puede llegar a olvidar cosas? ¿Cómo es nuestra mente? ¿Y cómo es la mente de Dios? Porque si nosotros queremos avanzar en este camino, la noticia que vengo a darles es que debemos tener una mentalidad diferente. Si nosotros tenemos una mentalidad que nos detiene en el Señor, nunca vamos a poder avanzar. Porque ¿cuál es el trabajo del enemigo? Recordar nuestro pasado.
¿Y vos qué hiciste? ¿Y la semana pasada qué hiciste? ¿Y hace 2 meses qué hiciste? ¿Y vos querés ser cristiano? ¿Y vos querés avanzar? Hay que olvidar lo que quedó atrás. Y vemos que el Señor tiene la cualidad de olvidar cosas. En este contexto bíblico dice que el Señor se acordó de que había hecho un pacto. Veamos la definición de olvido, por favor. Si quieren sacar fotos, si quieren escribirlo, como ustedes gusten. Hoy en día en la escuela, yo cuando iba ya sacábamos fotos, no escribíamos. Pero como ustedes quieren. Dice que la definición de olvido es pérdida o cese de un recuerdo. Prestemos atención a esta definición. Y si quieren anotarla sería genial para durante la palabra ir recordando. Dice, hecho de no recordar algo concreto. Me ponía a pensar, y digo nosotros, como seres humanos, como personas, como marplatenses que caminamos en esta ciudad, vivimos quizás tiempo sin el Señor, hicimos muchas cosas que quizás no agradan al Señor. ¿Cómo hacemos para olvidarlas? ¿Podemos llegar a olvidarlas? Yo creo que no. Pero vemos que la definición de olvido es algo concreto. Y nosotros podemos decir, hace 2 años que llegué al Señor, antes tenía una vida que no era agradable al Señor. Pero ¿qué hago con eso? Lo dejo a un lado, es pasado. ¿Qué hace el enemigo? Viene a recordarte ese 14, ¿hoy qué fecha es? 10. Hoy es 10, el 10 de febrero del 94, ¿te acordás lo que hiciste? Y el enemigo que viene a decirnos, por fecha, cosas concretas, nosotros tenemos que decirle, ok, yo tuve un pasado, pero no recuerdo, no tengo esa cualidad de decir, voy a estar recordando lo malo que hice en la antigüedad. El enemigo siempre va a venir y te va a decir, ok, vos querés encarar esto nuevo en tu vida, ¿y qué pasó hace 2 años? Eso es pasado. Por eso el enemigo va a trabajar mucho en nuestra mente. Dios nos ha hablado que nos envió un año de reivindicación. Pero alguien que en su mente no está comprendiendo estas cosas que vamos a ver hoy, va a ser casi imposible que sea reivindicado. Reivindicado es una persona que nadie daba nada por esa persona, que hacía cosas que no eran buenas, y el Señor en su amor, en su misericordia, la toma de ahí abajo y la reivindica. Eso hace el Señor con nosotros. Pero si nosotros tenemos una mente que no es conforme a lo que vamos a aprender hoy, y no aprendemos el secreto del olvido en el Señor, si estamos siempre pensando en esas cosas concretas que hemos hecho en el pasado y no recibimos el perdón, la misericordia de Dios, el año de la reivindicación va a pasar y no lo vamos a poder tomar. Porque hermano, hermana amada, no podemos avanzar en el Señor si no tenemos una mentalidad que sea renovada por el Señor. Y te aseguro de que el enemigo siempre va a venir a hablarte. Pero cuando te hable, ¿qué tenemos que decir? Cuando hable, ¿y a dónde habla el enemigo? ¿Te habla por la tele? ¿Te manda un WhatsApp? No, te habla a la mente, con pensamientos. ¿Vos querés empezar esto? ¿Vos querés ser cristiano? ¿Y qué hiciste hace unos meses atrás? Y él te habla de cosas concretas. Y nosotros tenemos que aprender de que hay que olvidar lo pasado. Si el enemigo le hablaba al apóstol Pablo, dice que él se dedicaba a matar creyentes. Él mató niños, mató ancianos, mató jóvenes, a un montón de personas. Si él dejaba entrar esos pensamientos en su mente, nunca iba a poder avanzar. ¿Cuántos quieren avanzar en el Señor? ¿Qué es avanzar? Venir, predicar, tocar un instrumento. Avanzar es que el día que el Señor nos llame a su presencia, estemos en la estatura más alta que podamos estar, libres de toda contaminación, viviendo una vida justa, viviendo una vida que ante los ojos del Señor sea agradable. Y me puse un poquito a ver estudios científicos acerca de nuestra mente, de nuestros pensamientos. Los recuerdos en la memoria, pasemos a la siguiente imagen, por favor. Miren qué interesante es esto. La Biblia dice que ¿quién podrá entender la mente de Dios? Nadie. Pero nuestra mente, tu mente, mi mente, muchos científicos se han dedicado durante años a estudiar nuestros comportamientos mentales. Y hay algo que vamos a aprender acá. Los seres humanos retienen diferentes tipos de recuerdos por diferentes periodos de tiempo. Los recuerdos a corto plazo duran de segundos a horas, mientras que los recuerdos a largo plazo duran años. A ver, ¿qué almorzaron hoy al mediodía? Nada, qué gran. A veces, ¿no les pasa a ustedes que se olvidan de esas pequeñeces? Entonces nosotros quizás tenemos un problema a corto plazo, ¿no?
Dicen que las mujeres tienen a largo plazo una memoria excelente. A veces los hombres no sé si tenemos memoria, ¿no? Porque somos de olvidarnos las cosas, pero no me quiero ir. La memoria declarativa, miren qué interesante es esto. Dice, dos tipos de memorias existen. La memoria declarativa, también llamada memoria explícita, consiste en el tipo de recuerdos que experimentás conscientemente. Algunos de estos recuerdos son hechos o son de conocimiento común. Cosas como, ¿cuál es la capital de Portugal? Es Lisboa. ¿Cuál es la capital de Argentina? Buenos Aires. Ese es un conocimiento, es esta memoria que tenemos, memoria explícita. Consiste en aprender recuerdos. Pero miren, avancemos un poquito más. Según los estudios que se han hecho, está la memoria declarativa y la memoria no declarativa, también llamada memoria implícita. Se acumula inconscientemente. Estos incluyen memorias de procedimientos que tu cuerpo y mi cuerpo utiliza para recordar las habilidades que has aprendido. Un ejemplo bien claro es tocar un instrumento o andar en bicicleta. Otro ejemplo que les doy es manejar su vehículo. ¿No les pasa que uno lo hace, que el cuerpo solo lo hace? Estos son conocimientos que nuestra mente adquiere durante un tiempo prolongado, que solamente basta con sentarse en el auto y el cuerpo empieza a manejar. Aquellos que tocan un instrumento. ¿Es fácil aprender un instrumento? Les puedo asegurar que no es fácil. Pero nuestra mente tiene esta cualidad. La primera es recordar cosas esenciales, así como es la capital de un país, que es algo que toma, ¿cuánto te toma? Unos minutos, quizás unas horas. Pero esta mente, estos conocimientos, dice que nuestro cuerpo actúa por este conocimiento que tiene en la mente. Por eso me ponía un poquito a pensar cuando el apóstol Pablo decía, he descubierto que hay una ley en mis miembros. He descubierto la ley, los miembros, ¿con qué se mueven? Nuestra mente da impulsos a través de nuestro cerebro a todo nuestro cuerpo. Y cada cuerpo, cada pecado, cada cosa que hacía con su cuerpo, que él se dio cuenta que estaba mal, él descubrió que el problema estaba en la mente. Por eso él decía, yo encuentro la solución a todos estos pecados en Cristo Jesús. Porque hermano, hermana amada, nosotros tenemos esta cualidad, nosotros somos gente que en nuestra mente podemos aprender cosas a corto plazo y a largo plazo. Un poquito más vamos a avanzar. Dice, en general las memorias declarativas son más fáciles de formar que las memorias no declarativas. Mirá qué interesante esto. Se necesita menos tiempo para memorizar la capital de un país que para aprender a tocar un violín. Y qué difícil es eso, ¿no? Pero las memorias no declarativas se quedan más fácilmente. Una vez, y este concepto es increíble, una vez que hayas aprendido a andar en bicicleta, es probable que no lo olvides. ¿Y qué estamos hablando? El olvido. Acá les dejé las fuentes, que no me lo inventé esto, lo busqué, todo usted lo puede buscar. Son gente que estudia la mente del ser humano. Y qué interesante, porque hermano, hermana amada, nosotros, pensando, tomando esto y trayéndolo a la palabra de Dios, nuestro cuerpo hizo cosas en el pasado que es muy difícil que nos olvidemos de esas cosas. Porque así como un conocimiento que llevó un tiempo y quizás no sé cuánto tiempo estuviste fuera del Señor, lo aprendiste a hacer y ya tu cuerpo se habituó a hacer eso. Es como uno se sube a la bicicleta y el cuerpo solo lo hace. Entonces el Señor quiere que ataquemos esta ley de los miembros, quiere que ataquemos en el hecho de que nuestro cuerpo desaprenda estas cosas. Me pongo a pensar, el Señor dice que nosotros tenemos la mente de Cristo y algo que nos enseñó nuestro pastor es que hay que ver el contexto. En el contexto está hablando el apóstol Pablo, él y sus colaboradores, gente que hacía años que estaban en el Señor, gente que había estudiado las Escrituras, gente que había renovado su mente, pero a veces nosotros, por congregarnos una semana, no podemos decir que ya tenemos toda la mente de Cristo. El Señor, ¿qué es lo que hace? Hoy la pastora decía, a veces tenemos el corazón de piedra. ¿Qué dice la Biblia? Yo les quitaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. ¿Pero qué habla de la mente?
¿Qué dice el Señor acerca de la mente? Renueven el espíritu de vuestra mente. Sería fácil de que el Señor venga y nos renueve la mente. Pero el corazón dice que va a actuar un milagro. Es como que el Señor va a hacer una cirugía en lo espiritual y va esa dureza, ese malestar se te va a ir. Pero la mente es un trabajo. Y la mente, hoy descubrí cuál es lo que el Señor puede hacer para que se nos vayan estos aprendizajes malos. Hermano, hermana amada, lo mejor que podemos tener en el Señor es una vida en la cual el espíritu alabe a Dios, el alma alabe a Dios y el cuerpo alabe a Dios. Porque la Biblia dice que el Señor va a venir a buscar a aquellos que le estén agradando, a aquellos que estén en fe. Pero el ser tripartito va a ser transformado. Pero hermano, hermana amada, no podemos solamente ser creyentes almáticos con el alma, ser creyentes que con su cuerpo vienen a la iglesia, pero ¿qué hay de todo lo demás en nuestra vida? ¿Cómo está nuestra mente? Hay un secreto que he encontrado porque viéndolo así, te pones a pensar y decís, ¿cómo hago para desaprender a andar en bicicleta? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para aprender a ver, ¿ustedes saben andar en bicicleta? ¿Cuántos saben andar? Yo le doy una bicicleta y digo, a ver, deja de andar. No podemos. El cuerpo no, es increíble cómo la mente tiene esta cualidad. Pero hay cosas en nuestra mente que el Señor debe poner. Claves que el Señor, yo creo que hoy con todo mi corazón que el Señor en nuestra mente va a poner la clave de ese olvido que el Señor va a poner en nosotros. Hermano, hasta que te vayas al cielo, tu cuerpo va a haber una lucha, va a haber eso que tu cuerpo ha aprendido, porque es como andar en bicicleta, como tocar un instrumento. Esas acciones malas que has hecho en el pasado, que quizás cada uno de nosotros hemos hecho porque nadie está libre de pecado, nuestro cuerpo las va a seguir teniendo alojadas en su memoria. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Bíblicamente, avancemos porque hay esperanza. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Nosotros estamos en la tierra para ser transformados, para dar un ejemplo a muchos de que Dios es real, de que Dios puede transformar nuestra mente, nuestra alma, nuestro corazón. Gloria a Dios. Veamos un poquito las Escrituras en Génesis 28:10. Gloria a Dios. Biblia de las Américas. Habla de Jacob. Jacob había engañado a su padre con la complicidad de su madre, se había llevado la bendición que era de su hermano. Él se había ido de su casa y el hermano le dijo, la próxima vez que te vea te voy a matar, le dijo. Imagínense cómo se habrá ido Jacob. Se habrá ido tranquilito, tomó un Uber, no, se fue y se fue mal y se fue preocupado. Y en su mente estaba grabado el ser un engañador. De hecho, el nombre Jacob significa engañador. Jacob se comportaba así en su vida. Él siempre en su mente tenía esta ley de que él tenía que buscar las bendiciones por su propia fuerza, con su cuerpo haciendo cosas que no eran totalmente bíblicas. ¿Qué hizo para tener la bendición? Con su cuerpo, con sus movimientos, se puso las pieles, engañó a su padre. ¿Qué hizo para tener la bendición de Dios? Empezó ¿cómo? Luchando con el ángel en Peniel, con su cuerpo, con sus fuerzas, hasta que llegó el punto donde él dice que con llanto, con súplicas, no lo iba a soltar, iba a pelear. Y el ángel se dio cuenta de que no iba a poder con Jacob. ¿Se pusieron a meditar en esto? ¿Cómo un ángel, el ángel de Jehová, no va a poder con un hombre? Creo que vio algo ese ángel de Jehová en él. Y no eran esas fuerzas solamente humanas, sino que había algo dentro de él que quería la bendición. Pero esto ¿cuándo pasó? Después de lo que le voy a compartir ahora. Y salió Jacob de Berseba y se fue para Aram. Y llegó a cierto lugar y pasó la noche allí, porque el sol se había puesto. Tomó una de las piedras del lugar y la puso de cabecera y se acostó en aquel lugar. ¿Qué tuvo Jacob? Un sueño en el cual vio una escalera apoyada en tierra, cuyo extremo superior subía. Dice que ángeles estaban en esa escalera. ¿Qué tuvo que hacer? Recostarse sobre la roca. ¿La roca qué tipifica en la Biblia? Ayúdenme, por favor. Es el Señor, es Cristo. Él en su mente, en su cuerpo, tenía alojado que esas acciones eran la única forma de buscar la bendición de Dios. Pero ¿qué tuvo que hacer el Señor? Y esto se trata acerca del olvido. En nuestra vida hay cosas en nuestro cuerpo que no las vamos a poder olvidar.
Así como saben andar en bicicleta, así vamos a tener que luchar contra el pecado hasta que nos vayamos. Pero el Señor activa cosas en nosotros cuando estamos en ese sueño. Cuando habla la Biblia de sueño, no es que yo te digo, vos querés avanzar en el Señor, bueno, ahora cuando se pone de noche, acostate. Y mañana empecemos a dormir unas siestas constantes. Duerman y el Señor los va a transformar. No habla de eso la Biblia. Habla de que Él, en esa confusión, en ese malestar que tenía, dice que se postró y se recostó sobre la roca. Hermano, ¿cuántos quieren que su mente sea renovada y olvidar cosas? Debemos recostarnos sobre el Señor. Que nuestra mente, cuántos problemas, cuántas situaciones tenemos en la vida, y qué poco nos recostamos y decimos, Señor, en mi mente me entrego a vos. Cuando Él hizo esto, dice que soñó. Cuando soñó, el Señor puso algo en su interior. ¿Qué le dijo? El Señor se recordó hablando de recuerdos. Y le dijo en el versículo 12, y tuvo un sueño y aquí había una escalera apoyada en tierra cuyo extremo superior alcanzaba hasta el cielo. El 13 dice, y aquí el Señor estaba sobre ella. Y dijo, yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te daré a ti y a tu descendencia. ¿Qué hizo el Señor? Puso un nuevo recuerdo en su mente. Puso algo que Él durante toda su vida, caminando, y vemos en la Biblia que Él recordaba este día. ¿Qué dijo más adelante en su vida? Cuando ella tuvo familia, acá estaba solo. Pasaron años, tuvo familia, tuvo hijos, se reconcilió con su hermano. En un momento de su vida, cuando ya estaba maduro espiritualmente, dijo, subamos a Belén. Este lugar, él lo tituló Belén, y dice que sobre esa roca derramó aceite. Dijo, subamos a Belén, porque el Señor en el día de mi angustia me socorró. Ahí estuvo conmigo en el día de la angustia. Entonces, cuando durmió, descansó en Dios. Y ahí el Señor actuó poniendo un recuerdo positivo en él. Empezó a menguar Jacob. Yo creo con todo mi corazón que desde este momento, desde este sueño, desde esta noche en el cual el Señor puso un recuerdo nuevo, empezó a cambiar Jacob. Empezó a pasar algo dentro de él. Por eso digo que el Señor nos dice, hay cosas en nuestra mente que van a pasar años y siempre vas a tener que luchar. ¿Qué es lo que hace el enemigo? Recordarnos específicamente de lo malo que hemos hecho. Pero ¿qué es lo que hace el Señor? Nos empieza a dar nuevos recuerdos de bendición. Y Jacob pasó años en los cuales él dijo, el Señor me prometió algo. Él recordó ese día con la promesa del Señor. Entonces llegamos a Dios, nos recostamos en el Señor y hermano, hermana amada, Dios se va a encargar. Él sabe que en nuestra mente siempre vamos a tener ese pasado, pero nos dice, te voy a dar nuevos recuerdos. Te voy a hacer olvidar eso pasado, te voy a dar nuevos recuerdos. Aunque nuestra mente es imposible que se olvide, Dios dice, voy a cambiar y voy a hacerte que te olvides de esos recuerdos, porque, ¿qué decíamos la definición de olvido? Momentos específicos. Momentos específicos que el enemigo hizo en tu pasado que te quieren truncar tu presente, mi futuro, tu futuro. ¿Qué es lo que hace el Señor? Pasado. Olvidarnos de esos recuerdos específicos. Y Dios dice, desde este día te voy a dar nuevos recuerdos. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Permite que nosotros tengamos un pasado. Ese es el olvido de Dios. Pasado. Gloria al Señor. Avancemos un poquito más. Y esto ya me llena de intriga, porque hay otra en el PowerPoint que trajimos. Esto es interesante. ¿Qué hizo Jacob? Durmió. Tuvo un sueño. Y miren qué interesante. Los científicos han demostrado que la mente humana archiva algunos recuerdos mientras duerme, a la vez que elimina otros. Para que esto suceda, los recuerdos que se forman en el día deben ser reactivados durante el sueño. Diario El País, la sección de ciencia, lo pueden buscar. Entonces vemos que en nuestra mente, en tu mente, en mi mente, cuando dormimos, sucede esto. Hay algunos recuerdos que son archivados. Este recuerdo de Jacob, Dios hizo esta operación en su vida. Cuando él descansó, ahí el Señor puso un recuerdo bueno y empezó a que olvide ese pasado. Hermano, que tu presente sea cambiado va a ser una bendición, tu futuro va a ser una bendición, pero tenemos que empezar a dormir, a descansar en el Señor.
¿Cuántos quieren empezar a descansar en el Señor? Dale un aplauso al Señor. Hay que descansar en el Señor. Miren qué interesante lo que dice en Génesis 2:19, hablando acerca de Adán. Adán, una de las primeras creaciones humanas de nuestro Señor. En la Nueva Traducción Viviente, este punto, este tip es muy bueno porque nos sirve para nuestro día a día. ¿Amén? ¿Cuántos saben que Dios nos ayuda en nuestro día a día? No sirve de nada que les pueda traer un estudio teológico y hacerme el que sé, hablándole hebreo, griego. No. Dios nos habla para nuestro día a día. Porque día a día tenemos que estar buscando al Señor por si el Señor viene. ¿Amén? Entonces el Señor Dios, Génesis 2:20, hablando de Adán, puso nombre a todos los animales domésticos y a todas las aves del cielo. Qué interesante, porque Adán le puso nombre a tu gato, a tu perro. Si Adán decía que el gato iba a ser perro, hoy en día se llamarían así, ¿no? ¿No se pusieron a pensar esto? Qué increíble, qué increíble. Hoy en día el ser humano quiere empezar a cambiar nombres a las cosas, ¿no? Pero el Señor en este momento lo permitió. El pato se llama pato porque Adán dijo que se llame pato. Miren qué interesante. Y todos los animales salvajes, pero aún no había una ayuda ideal para él. Y esto es lo que quiero remarcar. Una ayuda ideal para él. Cuando hablamos de esto, ¿qué se nos viene a la mente? La amada de él. Entonces el Señor Dios hizo que el hombre cayera. ¿Cómo hizo la operación el Señor? Que cayera en un profundo sueño. Mientras el hombre dormía, usted sabe la historia, le sacó una costilla y ahí formó a esta mujer. Entonces el Señor Dios hizo de la costilla una mujer, se la presentó al hombre. Pero quisiera quitar un poquito el hecho de el matrimonio, que es una bendición. Aquellos que están casados, es una gran bendición. Aquellos que todavía no estamos casados, hay que disfrutar de cada etapa. Amén. Todas las etapas en el Señor hay que disfrutarlas. Pero cuando dice una ayuda ideal para Él, ¿cuántos negocios quizás arrancaste en tu vida? ¿Cuántos emprendimientos quizás empezaste en tu vida y fracasaron? ¿Y qué pasó? No hubo una ayuda ideal para vos. Esto me ministraba el Señor. Dios quiere que nosotros seamos prosperados, que seamos bendecidos. Pero el Señor va a poner en nuestra vida ayudas ideales, así como lo hizo con Adán. Hermano, hermana amado, nosotros necesitamos ser bendecidos. El tener una ayuda ideal es que el Señor te traiga también a esta iglesia, no solo en lo económico. Porque, hermano, usted no ha pensado, si usted tiene un pastor, una pastora, que en vez de llevarlo al cielo, lo llevan a la tierra, que en vez de predicarle que hay que buscar al Señor, le predican que hay que buscar aumentar el modelo del vehículo. Y aunque parezca loco lo que digo, no es loco, les puedo asegurar. Entonces, si nosotros no tenemos una ayuda ideal para avanzar, vamos a fracasar. Y nosotros en nuestra vida, una de las bendiciones es como Dios hizo con Jacob, le puso un recuerdo bueno. En nuestra mente natural, quizás en tu pasado, no conozco el pasado de cada uno de ustedes, pero quizás en su mente, con sus pensamientos, dijeron, voy a aliarme, voy a tener un emprendimiento con esta persona. O voy a tener una pareja y amo a esta persona, a este chico, a esta chica, me gusta, para mí es la ayuda ideal para mí. Pero con la mente pasada, sin la mente renovada del Señor, ¿cómo puede terminar eso? ¿Cómo termina esa película? Fracaso, en desilusión. Y ahí el enemigo forma recuerdos negativos. Recuerdos que no nos dejan avanzar. Por eso, hermano, hermana amada, necesitas una ayuda ideal. Necesitas emprender cosas en tu vida. Necesitas tener pastores. Necesitas tener una bendición especial que te acompañe. Descansemos en el Señor. Y qué bendición que el Señor haga con nosotros esto. Que el Señor nos diga, bueno, te voy a meter en un descanso para poder bendecirte. Miren lo que dice el Salmo 127:2, en palabra de Dios para todos, por favor. Este versículo es uno de los que más me llaman la atención en la Biblia. Dice, pierden el tiempo ustedes que se levantan temprano y se acuestan tarde
para comer un pan conseguido con sufrimiento, porque Dios da a quien ama aún mientras duerme. Miren qué interesante es esto. A ver, quiero aclarar esto. Yo me levanto a las 5 de la mañana para ir a trabajar y a veces con el pastor nos quedamos hasta bien tarde con el expreso. Entonces no es que la iglesia damos este mensaje para crear un grupo de vagos. No, hay que trabajar, hay que esforzarse. Pero acá el Señor nos está diciendo, no solo en lo laboral, no solo en la plata, no veamos solo la Biblia para lo económico. Hermano, hermana amada, necesitamos muchas cosas de Dios nosotros. Pero si no empezamos a dormir, no vamos a poder recibir. Dice que a los que Dios ama, mientras duerme, les implanta, les pone bendición en sus sueños, en su mente. Algo que nuestro pastor yo no lo entendía y lo puedo comprender ahora viendo la palabra, ¿no? A veces estábamos cenando en casa, lo más bien, y eran las 9. ¿Quién tiene sueño a las 9? A no ser que hayas trabajado un montón de horas y estés matado. Y él decía, me tengo que ir a dormir. Y se iba y se planchaba. Al otro día, a la mañana, dice, el Señor, sentí que me ministró el Señor. A ver, ¿a quién le pasó esto? ¿Te ha pasado? A mí también me ha pasado. Allá tenemos un joven que tuvimos un viaje una vez a Buenos Aires que fue una bendición. Estuvo buenísimo la alabanza, estuvimos en una iglesia de visita y fue increíble la bendición que recibimos. Y llegamos a la conclusión de que no solamente esta persona se durmió, dice que el Señor le seguía bendiciendo. A ver, no es en todos los casos esto. No es siempre. No vas a decir que cada vez que te acostás a dormir, Dios te tiene que revelar cosas. Porque no seamos hipócritas, amén. Pero mirá qué tremendo, porque mientras dormimos hay todo un mundo. Hay todo un mundo en nuestra mente. Y el Señor, ¿qué hace en nuestra mente? Pone bendiciones aún mientras dormimos. En lo económico, traigamos esto a lo económico también. Si te las pasás trabajando todo el día, dice que con sufrimiento vas a comer tu pan. Y eso de nada sirve. A ver, hermano, hermana amada, la Biblia nos enseña que somos prosperados por la palabra. Que si nosotros ponemos primero a Dios, Dios nos va a poner primero a nosotros. Entonces, si antes trabajabas 25 horas, bueno, un poco mucho, si antes trabajabas 14, 15 horas, en menos horas el Señor te va a bendecir. Pero ¿qué tenemos que tener? Una mentalidad de decir, el Señor, aún mientras duermo, va a actuar a mi favor y va a cambiar los horarios y voy a poder congregarme. ¿Quieren congregarse aún más ustedes? Qué lindo es poder tomar un compromiso y decir, Señor, yo voy a ir a tu casa. Señor, vos sabés que tengo esta dificultad en mi trabajo, por favor, ayúdame. Dios te va a ayudar. Lo hizo conmigo. El Señor me ha bendecido en ese sentido y muchos de ustedes también. Hay que buscar al Señor. Cuando durmamos, descansando en el Señor, Él va a hacer que olvidemos de cosas y es por su Espíritu Santo. A ver, avancemos un poquito más. Isaías 43, 18. Si no descansamos, hermanos, en el Señor, es imposible poder avanzar. Pero este versículo es un poco contradictorio. Muchas veces la Biblia dice que, como en este versículo, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Pero muchas veces el Señor nos dice, no te olvides de lo que viviste. Entonces me hacía esta pregunta y digo, ¿cómo es esto, Señor? Y viendo el significado de olvido, dice, hecho de recordar algo concreto. Entonces es fundamental cuando el Señor nos dice, no se acuerden de las cosas pasadas, dice, no vivas recordando eso concreto de tu pasado. No sé qué te pasó en tu pasado, pero muchas personas, hermano, hermana amada en el Señor, no pueden avanzar por ese hecho concreto. Y fui a la iglesia, empecé a buscar al Señor y me dio un mal ejemplo y me aparté del Señor. Y ese pastor, hace 3 años, y ahí ¿qué hace el enemigo? En nuestra mente nos pone un freno. Por eso el Señor nos dice, no se acuerden de esas cosas concretas. El pasado, como dice el dicho, el pasado es pisado. Nosotros tenemos que avanzar hacia adelante y hacia arriba. El enemigo siempre te va a recordar, hermano, hermana amada, de dónde caímos, pero el Señor nos recuerda su fidelidad, su amor para con nosotros. Hay veces donde no estoy al 100% en mi vida y
y digo, Señor, tengo que buscarte más. Y la clave que tengo, y te la comparto a vos también, que quizás te sirva, es empezar a recordar lo que hizo el Señor por nosotros, lo que hizo el Señor por mí. Ver la obra de la cruz, ver lo que hizo el Señor, ver todo lo que pasó por nosotros, ver esos días de sufrimiento. Hermano, cuando uno ve un poquito la cruz, ahí se te va todo, hermano. Ahí se te va a ir todo. Te lo recomiendo. Miren qué interesante, porque el Señor nos va a hacer recordar en este proceso de esas bendiciones que nos ha dado. Estaba Sara y estaba Abraham, eran los dos viejitos, eran grandes, y dice que el Señor le dijo a Abraham, te voy a dar un hijo. A ver, nosotros con nuestra mente, por eso miren qué interesante lo que es la mente. Dice que Sara, cuando esta palabra la recibieron, dice que ella se rió en su interior y dijo, es imposible que podamos tener un hijo ya siendo grandes porque ya hemos perdido el deleite. Entonces, en la mente de ellos, en la mente de Sara, en su pasado, ella creía que había cosas que no se podían, que eran imposibles para Dios. Pero ¿qué pasó? Usted ha leído la Biblia y si no le invito a que lea, ¿tuvieron el hijo o no tuvieron el hijo? Pasaron muchos años, pero lo tuvieron, aún de más grandes lo tuvieron. Dios cumple su palabra. Y miren cómo cambió la mentalidad en Sara. Génesis 21:6, en Biblia de las Américas. Sara antes se rió por lo que Dios le había dicho, pero cambió su mentalidad cuando Dios hizo esa operación y cumplió su palabra. Y dijo Sara, Dios me ha hecho reír. Cualquiera que lo oiga se reirá conmigo. ¿Quién le hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos? Pues bien, le he dado a luz un hijo en su vejez. ¿Ven lo que hace Dios? Él nos pone nuevos recuerdos en nuestra vida. Hermano, tuviste una vida, tuvimos todos un pasado. ¿Qué hace el Señor? Te va a empezar a dar bendiciones, te va a empezar a cumplir palabras en tu vida para que recuerdes a ese momento de bendición. El olvido de Dios es dejar de recordar ese momento del pasado, ese momento específico, dejarlo atrás como pasado y empezar a tener nuevos recuerdos en el Señor. En Éxodo capítulo 12, el pueblo de Israel estaba a punto, Éxodo 12:2, en esta versión también. Ellos estaban a punto de salir de la esclavitud, estaban presos, esclavos en Egipto. La historia que comenzamos a leer donde ellos clamaron y Dios se acordó, esta es la continuación. Estaban a punto de salir, tenían recuerdos de esclavitud durante muchísimos años. Ellos recordaban a sus abuelos que eran esclavos, veían que sus padres eran esclavos. Aquellos que estaban por tener un bebé decían, mirá, voy a tener un bebé y este bebé va a ser un esclavo. ¿No se pusieron a pensar en eso? Pero el Señor les dice, les escuché, recordé mi pacto, van a comenzar a tener nuevos recuerdos. Esa es nuestra vida en el Señor, una sustitución de recuerdos malos pasados en nuevos recuerdos. No querramos decir, me olvidé de todo, porque vas a pronunciar una mentira. Porque andar en bicicleta, siempre vas a saber andar en bicicleta. Pero el Señor nos da las armas para que quede a un lado. Este mes será para vosotros el principio de los meses. Será el primer mes del año para vosotros. Qué increíble lo que les dijo el Señor. El Señor les dijo, este va a ser el primer mes. A partir de este mes le voy a empezar a dar nuevos recuerdos. Y eso es lo que hace el Señor con nosotros. Llegamos al Señor, empezamos a tener libertad y te dice, tu vida, Victoria, a partir de este momento va a ser el inicio de algo nuevo. Y vas a empezar a tener buenos recuerdos. El pueblo de Israel dice que le contaba a sus hijos, a sus hijas, antes les contaban que eran esclavos. Ahora empezaron a tener nuevos recuerdos de contarles. En Éxodo 12:12 el Señor nos dijo que este va a ser el primer mes. Y esa noche compartimos la Pascua. Y teníamos todos el Cordero, estábamos todos unidos. Y murieron los primogénitos del pueblo de Egipto. Y nosotros, por tener la sangre del Cordero, fuimos rescatados. Y ellos empezaron a tener nuevos recuerdos. Entonces, hermano, hermana amada, nosotros tenemos una colección, es como los discos del pasado. Hoy en día, ¿quién usa un disco, un vinilo? Nadie. Eso queda archivado y queda ahí y se va tirando. Así es nuestro pasado. Hoy tenemos que tener en nuestra mente lo nuevo de Dios. Podríamos decir, tenemos que tener hoy en día con la actualidad un pendrive o subido a la nube. El Señor vive una vida donde nos va actualizando, nos va renovando.
Y miren qué interesante es esto. Ellos tuvieron en este mes reivindicación. A ver, la reivindicación. Los primogénitos de los hebreos eran cautivos, esclavos, y los primogénitos de los egipcios gozaban de todo bienestar y todo deleite. Y el Señor, ¿qué hizo? Reivindicó a todos los primogénitos del pueblo de Israel y todos los primogénitos de Egipto por no seguir. Mira lo que es tener un mal líder, que era el faraón. Ellos tuvieron muerte. Y qué increíble es esto, hermano, hermana amada. Mes donde los reivindicó el Señor. ¿Por qué no el Señor en este año te puede reivindicar? ¿Cuántos creen a la palabra del Señor? De eso se trata nuestra vida. No venimos acá a escuchar a alguien hablar, venimos a escuchar a Dios. Hermano, cuando hay alguien en el púlpito, tengamos esto en nuestro corazón de decir, Señor, háblame. Señor, hay cosas en mi vida que identifico que deben quedar atrás. Señor, créame nuevos recuerdos que me puedan afirmar cuando estoy triste, cuando estoy angustiado. La palabra dice en Salmo 18:6, en Biblia de las Américas, acá vemos cómo el Señor crea en nosotros nuevos recuerdos. En mi angustia, hablando en primera persona, invoqué al Señor y clamé a mi Dios. Desde su templo oyó mi voz y mi clamor delante de Él llegó a sus oídos. Esta persona que escribió esto dijo, este recuerdo es mío. No sé en tu vida, quizás en el 2020 tenés un recuerdo de algo bueno que hizo Dios. O años atrás, no lo sé, cada uno tiene esa mente y no puedo conocer tu mente y vos no podés conocer la mía. Solo Dios tiene eso. Pero quizás, hermano, hermana amada, Dios, si no lo hizo, lo va a empezar a hacer. Y tenemos que buscar al Señor para un día decir, tengo este recuerdo en mí. Eso es lo que hizo Jacob en Génesis 35, no lo busquemos, pero dice que él tenía su familia y dijo, levantémonos y vayamos a Betel. ¿Cuál es el significado de Betel? Casa de pan, es la casa de Dios, es la iglesia. Miren qué increíble. Le dijo a su familia, vamos, subamos, porque tengo un recuerdo que muchos años atrás el Señor comenzó un nuevo tiempo en mi vida y me dijo que esta tierra en la cual estaba Dios me la iba a dar y que iba a tener una descendencia de bendición. No sé, el enemigo en nuestra infancia y muchos aquellos que no crecieron en un hogar cristiano, nuestra mente, nuestro cerebro tiene la cualidad de ir aprendiendo cosas. Aprendemos a andar en bicicleta, aprendemos a tocar un instrumento, aprendemos a hablar. ¿Y qué hace el enemigo? Nos empieza a enseñar cosas malas desde nuestro inicio. Quizás te dijeron una palabra y tu mente la archivó, la guardó. Vos no vas a avanzar. No sé qué palabra, hermano, hermana amada, pero ¿cuántos de chiquitos han recibido algo? O el enemigo se ha encargado de algo ponerles en su mente. En este camino debemos ser gente victoriosa en el Señor. Y a veces ese pasado en nuestra mente no nos permite. Por eso hoy se van a romper cosas en nuestra mente. Lo creo con todo mi corazón. Creo en un evangelio que no es solo de letras, sino de poder. Y el Señor es real. Y el Señor nos puede operar cosas en nuestra mente. Por eso tenemos que descansar. Ahora vamos a orar en un ratito. Y ahí el Señor va a empezar a hacer cosas. En tu vida, cuando te vayas a dormir, decirle, Señor, en mi sueño, en mi recostar, opera en mi mente, por favor, te lo ruego. Veamos un poquito. ¿El Señor se puede olvidar de cosas? Y la pregunta es sí. Romanos 11:34, este versículo es increíble. Vimos estudios científicos donde gente se dedicó a estudiar la mente humana, mi mente, tu mente. Pero la mente de Dios, ¿quién la puede estudiar? ¿Quién la puede conocer? ¿Quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? Esto es increíble. Hermano, nosotros hoy en día, la palabra de Dios dice que por el Espíritu Santo podemos empezar a comprender la mente de Dios. Nunca vamos a poder llegar a ser un consejero de Dios. Porque de verdad que Dios es inmensamente grande. Dice que sus pensamientos son más altos que los nuestros. Y sus caminos son más altos que nuestros caminos, hermano, hermana amada. Pero el Señor, mediante su Espíritu, nos empieza a enseñar un poquito. Miren lo que dice en Isaías 43:25. Cometiste un error, todos hemos cometido errores en la vida.
Quizás hace una semana cometiste un error, no sé, no conozco tu día a día. Los veo un poco en la iglesia, pero no sé su día a día, no sé su intimidad, no sé qué hacemos en la intimidad cada uno de nosotros. ¿Todos podemos decir que somos perfectos? ¿O podemos decir que hay peleas en casa? ¿O podemos decir que vamos manejando y nos enojamos? Y no voy a empezar a decir cosas. Pero todos cometemos errores. ¿Cuántos somos sinceros en este lugar? Y el Señor se olvida de esas cosas. Yo soy el que borro tus transgresiones por amor a mí mismo y no recordaré tus pecados. El pecado, antes en la antigüedad, cuando tiraban al blanco, cuando le erraban, decían pecado. La Biblia nos enseña que el pecado es errar. Ahora, cuando cometemos transgresiones, es errar sabiendo lo que es bueno. Y miren lo que dice el Señor. Yo borro tus transgresiones por amor a mí mismo y no las voy a recordar. Transgresiones y pecados. El Señor no los va a recordar. A ver, dice la Biblia que Dios nos recuerda. Nosotros podemos llegar a recordarlo en nuestra mente, pero en la mente de Dios dice que no lo recuerda. Y si la Biblia dice que no lo recuerda, no lo recuerda. Entonces la mente de Dios no es tu mente, no es mi mente. Nosotros luchamos y siempre rogamos que el Espíritu Santo haga operaciones en nuestra mente porque el enemigo quiere empezar a recordarnos. Pero Dios se olvida. Vos le pedís perdón al Señor, te humillás delante de Él y se olvida. Por eso nosotros mediante la gracia podemos entrar al cielo. Porque si habría un historial, si habría en nuestra vida todo detallado y si no nos arrepentiríamos, el Señor no nos perdonaría, nadie entraría al cielo. En la Nueva Traducción Viviente, miren lo que dice este versículo, es muy muy lindo en esta versión. Yo sí, dice el Señor, yo solo borraré tus pecados por amor a mí mismo y nunca volveré a pensar en ellos. Qué lindo que es el Señor, qué lindo que es el Señor. El Señor no se olvida de nosotros, hermano. El Señor nos recuerda, por eso hay algo en la Biblia que siempre me llamó la atención, esas palabras que decía David, ¿no? Señor, acuérdate de mí conforme a tu misericordia. No me tengas en cuenta los pecados de mi juventud. Hermano, hermana amada, a veces cuando uno es joven, y lo digo porque soy un joven, solemos ser impulsivos, solemos cometer errores por ser jóvenes, por no escuchar consejos. Muchas veces, yo creo David, y en su mente dice, Señor, mira lo que hice en mi pasado, y sé que vos me perdonaste, te olvidaste, pero él siempre tenía en su interior, por eso tenía un corazón puro, porque siempre le decía, Señor, por favor, acordate de mí conforme a tu misericordia. Todos los que estamos en este lugar, y yo primero, ese es el anhelo de mi corazón. Señor, acordate de Hugo, acordate de Mario, acordate de todos los que estamos acá, conforme a tu misericordia. ¿Qué hace el enemigo? Te recuerda en esas fallas, en esos pecados, en esas acciones malas, y viene a recordarte, pero Dios dice, les doy un secreto, el olvido. El olvidar esas cosas puntuales, y queda atrás el pasado y les doy nuevos recuerdos. En Habacuc 3:17, Nueva Traducción Viviente, sigamos en esta versión, hay una canción que me encanta, ¿no? Que antes la cantábamos, hace mucho no la cantamos, que dice, en ti confía mi corazón, en ti descansa mi ser. ¿A cuánto les gusta? Es hermosa, porque dice, porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad, en mi vida estás obrando. Esa adoración nos dice, aunque no vea cosas en mi vida, yo sé que vos estás obrando, estoy descansando en vos. Cuando descansamos, hermano, Dios hace operaciones en nuestra mente. Amén. Y Dios genera nuevos recuerdos para que estemos afianzados en el Señor. Aunque la higuera no florezca y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de olivo y los campos queden vacíos y no den frutos, aunque los rebaños mueran, aunque me vaya malísimo, aún así me alegraré en el Señor. Me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor soberano es mi fuerza. Hermano, hermana amada, en tu vida, en mi vida, no va a ser siempre de color de rosas. Pero Dios dice, yo te mostré fidelidad en el pasado. Dios a cada uno de nosotros nos mostró que es un Dios que es bueno. Entonces, si hoy en día, y esta palabra es para alguno que está acá o están viendo por Facebook, que le enviamos un saludo a cada uno de los que están viendo, si no ves que el Señor en este presente momentáneo
ves que no hay salida, ves que está todo mal. Hermano, no olvidemos, recordemos que Dios es nuestra fuerza, que Dios es nuestra fortaleza. A veces Dios permite que la higuera no dé frutos y que la vid no, que falte alegría en casa, que falte, cuando habla de ganado, que te vaya a veces medio mal en lo económico. Pero nosotros tenemos nuevos recuerdos en el Señor. El Señor es bueno con nosotros. Alguien que el pastor nos estuvo hablando es acerca de Mefiboset. Mefiboset, él se veía a sí mismo como un perro. Miren qué increíble es esto. Él se veía y en su mente había creído de que él no servía para nada. A los 5 años de edad dice que la criada que lo tenía Mefiboset se tropezó, cayó este niño y quedó lisiado de los pies. Cuando David le dice por amor a Jonatán, vamos a mostrarle misericordia a alguien de su familia, le dijeron, ahí hay uno que está lisiado de los pies. Pero algo interesante que les quiero compartir. ¿Dónde habitaba Mefiboset? En Lodebar. Y si vemos la tierra de Lodebar, era una tierra en la cual había tristeza. Miren, le leo rapidito. Lodebar significa dolor, miseria, tristeza, oscuridad, soledad, desesperanza. Era una tierra severamente árida, por tanto era impensable que se diera frutos en Lodebar. Pero qué tremendo, porque el enemigo había puesto ese recuerdo en él y no lo dejaba avanzar a Mefiboset. Hermano, hermana amada, él estaba estancado en Lodebar. ¿Qué es lo que quiere hacer el enemigo con tu vida, con mi vida? Estancarte en el sufrimiento, estancarte en la soledad, ponerte en un lugar donde no des frutos, donde pasen los años y veas que tu hermano o tu hermana está creciendo en el Señor y vos estés estancado. No tenemos que estar estancados. Por eso creo con todo mi corazón de que hoy, así como recibió un llamado Él, a través de esta palabra, todos nosotros estamos recibiendo un llamado en el cual, por el recuerdo de alguien, somos bendecidos nosotros. Miren qué interesante, porque quizás vos y yo lo creo porque sé que es así, y con tu vida también, el Señor quizás te tiene misericordia a vos por amor de alguien, por amor de tu papá, por amor de tu abuelo que oró por vos. Y qué hermoso es esto, qué hermoso es nosotros dejarle en el corazón de Dios un buen recuerdo y que por amor a nosotros, nuestras futuras generaciones, lleguen al Señor también. Miren si el caminar del cristiano no es un desafío y no es una bendición. Que vos en la tierra vivas una vida en la cual Dios diga, por amor a Él, voy a tener misericordia de sus parientes. Voy a visitar a sus parientes y los voy a bendecir. Que en la mente de Dios nosotros podamos dejar buenos recuerdos. Hermano, hermana amada, aquellos que no buscan al Señor, dice que el Señor, cuando la Biblia lo dice clarito, dice que muchos se van a presentar frente a Dios y van a decir, nosotros echamos fuera demonios en tu nombre. Quizás en la iglesia teníamos pantallas, luces y caía la gente y orábamos, pero en nuestra mente no eras el centro. En nuestro corazón no era el centro el Señor. No tenían una relación con el Señor. ¿Y qué les dice el Señor? No los conozco, me olvidé, no están en mi mente. Por eso es importante que nuestra mente y nuestro corazón siempre esté alineada con el Señor. Casi para orar, 1 Corintios 2:9. Con nuestra mente nosotros podemos imaginar un futuro. El otro día estábamos los jóvenes hablando y decíamos, ¿cómo te imaginás vos de acá a 10 años? ¿Se hicieron esta pregunta? De acá a 10 años, en tu mente, ¿cómo te imaginas? Y muchos podemos decir, y no sé, me imagino con menos pelo, me imagino con más pelo, me imagino que me caso, me imagino que, no sé, nuestra mente, hermano, puede divagar. Pero ¿qué es la mente de Dios? Ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Este versículo es para vos. Tu mente hoy en día quizás imagina cosas. Podemos imaginar de acá a 15, 10 años. Proverbios 27 dice, no te jactes, versículo 1, del día de mañana, porque no sabrás cuál va a ser su afán. A ver, nosotros decimos, y sí, mañana hago el asado, pasado mañana me compro la moto, me compro un auto de acá a 2 años. ¿Cuántos hacen eso? ¿Cuántos en su mente lo hacen? ¿O soy el único en este lugar?
Pero el Señor nos dice, tienen que cambiar su mente y descansar en mí. La clave del creyente, y a veces es lo más difícil, es descansar en el Señor. Y el Señor nos dice, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Hermano, hermana amada, Dios tiene cosas buenas para nosotros. En la palabra dice, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? Versículo 10, pero nosotros, miren qué interesante es esto, pero fue a nosotros a quienes Dios reveló estas cosas por medio de ¿qué? De su Espíritu. Pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona. Yo no puedo conocer tus pensamientos. No puedo conocer si estás pensando en que cómo va a formar River, cómo va a formar Boca en la palabra. ¿Quién está pensando? No. Pero Dios los conoce. Excepto el propio espíritu de esa persona. Y esto es increíble. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona, excepto el propio espíritu. Tu propio espíritu los conoce. Y nadie puede conocer los pensamientos de Dios, excepto el propio Espíritu de Dios. Y nosotros, Iglesia de Cristo Refugio de Paz, hemos recibido el Espíritu de Dios, no el espíritu del mundo. De manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Por eso, hermano amado, dale un aplauso al Señor. A Él sea la gloria. Si me pueden ayudar con el teclado, no sé quién, por favor. Entonces, por su Espíritu Santo podemos entender lo que Dios hace con nuestra mente. Por eso cuando hoy estaba estudiando esta palabra, dije, gracias Señor. Porque con nuestra mente tenemos una limitación, incluso sin tener el Espíritu de Dios, lo que hoy aprendimos, no podríamos entenderlo. Y viviríamos una vida de fracaso, de estancamiento. Miren lo que dice Deuteronomio 6:12, nueva traducción viviente. Esto es increíble, hermano, hermana amada. Ten cuidado, y esto, hacételo en tu mente y en tu corazón, anótatelo. Ten cuidado de no olvidarte del Señor, quien te rescató de la esclavitud de Egipto, quien te rescató de ese pasado. ¿Cuánto dicen gracias, Señor? Te voy a pedir, por favor, si puedes poner esa foto que hoy te pasé. Es una foto, hoy a la mañana cuando estaba preparando el tema que el pastor me dijo, llega esta foto al grupo de mi familia. Tengan cuidado con lo que me mandan por WhatsApp porque lo puedo mostrar acá en un programa de radio. Me llegó esta foto. Esta foto, aquellos, si estás filmando, por favor, podés mostrarla. Esta es una casa que nosotros vivimos en Claypole, en Buenos Aires. Y cuando llegó esta foto me confirmó la palabra porque en esta casa vimos tantas cosas. Ponete de pie, por favor. Recuerdo en esta casa nuestro pastor, el pastor Enrico, antes era taxista. Y el Señor lo estaba llamando a poder servirle. Y en esta casa, hermano, él vino con ese 504 pintado el techo de negro. Y el Señor en esta casa empezó a dar el llamado a nuestro papá. Gloria al Señor. En esta casa, acá no se ve, pero enfrente había una casa donde Camilita se escapaba y se iba a jugar con esa nenita. Y hoy cuando llegó esto, el Señor me decía, no te olvides de donde el Señor nos sacó, ¿no? Y no importa la humildad de la casa, ¿no? Esta casa para nosotros es una bendición. Hoy en día podemos tener nuestra casa propia y el Señor está creando nuevos recuerdos. Ahí donde estás, cerrá tus ojos al Señor. No sé cuál será tu Claypole, no sé cuál será ese momento donde Dios te mostró misericordia, pero el Señor a cada uno de nosotros nos ha dado nuevos recuerdos, donde nos dijo, yo estoy con ustedes. Para nosotros como hijos, esta casa fue el momento donde nuestro pastor comenzó ese llamado poderoso de Dios y hoy en día estamos en este lugar por su misericordia. Por eso el Señor nos dice, no te olvides de lo que hizo el Señor por tu vida. No te olvides. Olvidemos el pasado, olvidemos el pecado, pero no te olvides de donde Dios te sacó.
porque esa va a ser tu fortaleza. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias. Ahí donde estás, dale gracias al Señor, porque creo firmemente que Dios nos habló a cada uno de nosotros, desde el menor hasta el mayor. A Dios, a todos nosotros nos ha hablado en esta tarde. Señor, te pido permiso y bendigo a tu pueblo, Señor. Padre, te ruego que en este momento donde estamos en tu presencia, Señor, descansando en ti, hagas esa operación en nuestra mente, Señor. Padre, que este 10 de febrero quede, Señor, en cada mente de mis hermanos, en cada corazón, como el día en el cual Dios nos habló y nos dijo: no te olvides de donde Dios te sacó. No sé cuál será esa casa, no sé cuál será ese día, esa mañana en la cual Dios te llamó, te bendijo, te dijo como Jacob: comienza un tiempo nuevo. Pero no te olvides, iglesia, no te olvides de donde Dios te sacó. El enemigo va a venir a hablarte, va a venir a hablarme, pero el Señor ha creado nuevos recuerdos, recuerdos positivos. Y hermano, hermana amada, vengo a decirte lo que está escrito en la Biblia. Una palabra profética segura es que ninguna mente, tu mente no ha imaginado lo que Dios tiene preparado para tu vida. En el nombre de Jesús, Señor, damos gracias por estar en tu casa, Señor. Gracias por tu palabra. Sería hermoso que cantemos esta adoración, que le digas: Señor, en ti, yo confío en ti. Cantemos al Señor, a Él sea toda la gloria en la iglesia de Cristo.